Lucas 10, del 25 al 37. Juan Carlos. Buenas tardes. En esta tarde Dios nos ha hablado de esta manera, en Lucas 10, ¿no? Habla de la misericordia, el amor de Dios, lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Muchas veces nosotros vemos, como hijos de Dios, vemos personas que hay mucha necesidad, que a veces están mal. Y lo que tenemos que hacer es lo que Jesús nos dice, ¿no? Ve y haz esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir, dar de nuestro tiempo, de nuestro propio dinero, de lo que Dios nos ha dado, para que esas personas también puedan conocer el amor de Dios y su misericordia. Eso es lo que puedo compartir en esta tarde. Bueno, buenas tardes ante todo. Lo que Dios nos ha hablado en esta oportunidad es que aprendamos a ser misericordiosos, que no podemos ser indiferentes a ver tanta necesidad a nuestro alrededor. Y algo cortito, así chiquitito, y eso lo vi a través de mi esposo cuando un día salió y se fue a hacer un corte de cabello y vino sin casaca, y porque Dios le puso el sentir en que pueda aprender a dar de lo que él no tenía. Y eso es lo que debemos de aprender, a ser misericordiosos y no ser indiferentes ante tanta necesidad que vemos a nuestro alrededor. Gracias. Buenas tardes, hermanos. En esta tarde Dios nos ha hablado y creo que de una manera muy especial. Él nos dice que debemos amar a Dios, ¿no? Pero hay un mensaje principal que es en lo que enfatiza Jesús, que es amar a nuestro prójimo, de la misma manera como Él nos amó a nosotros, ¿no? Un amor veraz, misericordioso en todo tiempo, ¿no? Dice que debemos amar a nuestros enemigos, ¿no? Y ¿quiénes son nuestros enemigos? Muchas veces tenemos vecinos, personas que nos hacen daño, que nos ofenden, y lo único que hacemos ante ellos es darle la espalda. No somos quienes para acercarnos y predicarles el amor de Dios o ayudarlos en todo caso cuando ellos están en una necesidad, ¿no? Y creo que de eso se trata este pasaje de la Biblia, ¿no? Nosotros somos esos sacerdotes, esos levitas, ¿no? Que estamos llamados para llevar ese amor a esas personas que necesitan tanto, ¿no? Y creo que eso es lo que nos ha hablado en esta tarde, Señor, que tengamos mucho amor de Él, ¿no? Ese amor de Dios, ¿no? Y esa misericordia simplemente va a fluir. Que Dios lo bendiga a cada uno, hermanos. Hermanos, muy buenas tardes. En esta tarde lo que Dios nos ha hablado, bueno, es básicamente el orden del amor, ¿no? Lo primero que Dios nos decía es que aprendamos a amarlo a Él primero. Para poder amar a nuestro prójimo, primero debemos amarlo a Él, entender ese amor, ¿no? Muchos de nosotros no merecíamos el amor de Dios, ¿no? Muchos de nosotros en diversas circunstancias hemos rechazado ese amor. Él nos muestra en estos casos, ¿no? El caso del sacerdote, ¿no? Una persona que conocía la ley, en caso de levita, ¿no? Persona también, pues, ¿no? Que conocía la ley, y sin embargo estas personas no ayudaron. Yo creo que de una u otra manera es un llamado a nosotros, ¿no? Porque si bien es cierto, habla de Dios, de religiosos se podría decir, ¿no? De gente que conocía la ley. En nuestro caso también somos personas que conocemos a Él y muchas veces quizás hemos rechazado o no hemos ayudado a nuestro prójimo, ¿no? Y aquí creo que Dios nos muestra básicamente que hay gente que está pasando necesidad y muchos de nosotros estamos encerrados básicamente en nosotros mismos, ¿no? En nuestros problemas, y quizás no vemos más allá, ¿no? Yo creo que Dios nos muestra claramente, ¿no? Que debemos entender primero todo el amor que Dios nos ha dado para poder amar a las otras personas, en este caso a nuestros prójimos, ¿no? Y como ser luz, ¿no? Porque esta es una persona que resalta, según lo que es como un testimonio, ¿no? Porque Dios no relata como una parábola, sino como un testimonio de un hombre que ayudó, ¿no? Entonces, más que todo, básicamente es que podamos ser luz donde vayamos, ¿no? No solamente en la iglesia, porque en la iglesia es fácil poder sonreírnos, es fácil poder ayudarnos, ¿no? Yo creo que el reto está fuera de la iglesia, ¿no? En nuestro día a día, en nuestro trabajo, ¿no? Que podamos ser luz y ver a nuestro prójimo en cualquier persona, ¿no? Que se nos cruce en el camino.
Buenas tardes, hermanos. Para las personas que nos reunimos los días jueves a orar, yo creo que Dios ha respondido a nuestro clamor, a nuestra oración de este jueves, ¿no? Nos preguntábamos qué es lo que teníamos que hacer, cuál era el propósito por el cual el Señor nos reunía a orar todos los jueves. Recuerdan, hasta lloramos preguntándole al Señor cuál es el propósito. Y hoy día el Señor nos ha mostrado a nosotros el propósito, nos ha respondido. En el grupo que hemos estado, hemos podido rescatar del que el Señor nos amó de tal manera, y ese amor nosotros debemos mostrarlo a todas las personas, no solamente a mi vecino, a mi amigo, sino orar por todos, hacer de su misericordia, mostrarle a toda la humanidad, ¿no? Y yo creo de que ese es el mensaje, hermanos, por el cual estamos orando. Yo creo que ese es el mensaje por el cual le clamamos al Señor, para que toda esa gente que vive, donde vive la hermana Rebeca, donde vive Javier, ¿se acuerdan que dijimos que esas personas tenían que ahí ver el amor de Dios en nosotros, que no nos reuníamos solamente a orar o a cantar y que nos crean locos, sino que ese amor de Cristo mostrárselo a ellos? Bueno, hermanos, en esta tarde hemos compartido, hemos hablado y aprendido, y lo que Dios nos ha enseñado es que, como inicia el versículo, es cómo heredar la vida eterna, y la respuesta de Jesús es simple, con dos cosas. La primera es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que tenemos, y la segunda es ser misericordiosos. En este punto, Él da un ejemplo con una historia, pudo haberle respondido de manera directa, pero prefiere dar una historia y pone de ejemplo a dos personas iniciales o dos sujetos de los cuales estaban llenos de la palabra de Dios, palabra. Pero por procesar tanta palabra, en el sentido de que no puedo tocar inmundo, está herido, no puedo tocar sangre y todo lo demás de acuerdo con la ley, simplemente dejaron a esta persona moribunda en el suelo, y una tercera persona, un tercer personaje, fue práctico. Lo vio, lo puso en su cabalgadura, no le importó caminar, lo llevó a un lugar donde sabían cuidarlo mejor, pagó por ello y simplemente, cuidó de esta persona. Y este punto es que para nosotros la misericordia es práctica. No debemos pensar tanto en el sentido de que no, estará bien, no estará bien. Simplemente si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, hagámoslo. Y de esta forma simplemente mostramos el amor de Dios. En esta tarde, bueno, lo que Dios nos ha hablado, creo que en general, es acerca de que el amor es el motor que nos mueve. El amor de Dios es el motor que nos mueve a todos a hacer algo. No importa si esa persona o ese ser lo merezca o no lo merezca, no importa cuántas veces le repitamos las cosas, ¿no? Tal vez, y pusimos como un ejemplo el caso práctico de una persona, ¿no?, que siempre está fallando y le volvemos a decir las cosas y le volvemos a decir las cosas y le volvemos a decir las cosas y comete el error. El amor Dios nos mueve a misericordia justamente cuando, a pesar de que le hemos hablado, sentimos amor por esa persona, ¿no? Y nos ayuda a hacer a movernos en pos de ayudarlo, ¿no? A pesar de que por culpa de sus propias decisiones haya cometido errores, podamos ayudarlo, ¿no? Aún así. Y eso prácticamente es un ejemplo que pusimos y tocamos, y que ese amor aún puede llevar a grandes cosas, ¿no? A transformar vidas, a sorprender a esa vida, ¿no? A que pueda ser cambiada y Dios puede transformar, ¿no? Puede pasar ese amor de nuestro corazón que viene de Dios hacia esa persona que tal vez no conoce. Y eso es básicamente. Qué gracioso, hay tiempo. El hermano Ricardo debería estar acá. Estoy en representación del grupo y bueno, sí, como todos han dicho, en nuestro grupo hubo un poquito de debate, pero fue bueno porque aprendimos que a través de este versículo, de esa parábola que da Dios,
que debemos amar a nuestro prójimo, ¿no? Mandan dos cosas, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. A veces es fácil amar a Dios porque todos lo amamos, porque podemos decir amamos a Dios, pero lo palpable a nosotros es nuestro prójimo, porque es lo que con la persona que vivimos a diario o la persona que vemos a diario. Y eso es un poco lo difícil, ¿no? Ahora justo hablábamos en el grupo también que es un poco difícil cuando la persona te ha hecho daño a ti, amar al prójimo. Y veíamos, o recordé el versículo en Lucas que decía que si solo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario, hasta los pecadores hacen eso, ¿no? Entonces realmente nosotros debemos marcar la diferencia, porque si amamos solo a los que nos aman, no estamos haciendo nada extraordinario ante los ojos de Dios. Debemos amar aún a las personas que nos hacen daño. Y lo que más me llamó la atención, o nos llamó la atención también, es que todo el pasaje termina diciendo, ve y haz tú lo mismo. No es una ordenanza que Dios nos manda, y como decía el hermano David en el grupo, cuando un padre manda algo a su hijo es para que lo obedezca. Y Dios es nuestro Padre y nos está mandando eso, y de nosotros depende obedecerlo. Ya, bueno, lo que hoy aprendimos con mi grupo es que, como ya todos lo han dicho, es amar a nuestro prójimo, así como Dios también nos ama a cada uno de nosotros. Y bueno, lo segundo es que tenemos que tener un corazón dispuesto a que Dios nos utilice, así como Él nos ha tenido misericordia a nosotros. ¿Por qué no nosotros tenerlos a las personas que de repente están en la calle, que realmente necesitan? Después, invertir esa ayuda como si fuese para nosotros mismos. A veces damos las obras o lo que nos queda y ya como que por darlo, pero en realidad tenemos que dar como si a nosotros nos los estuvieran dando, ¿no? Como si nos gustara. Después tenemos que entender todo lo que hemos podido aprender, pero no solo quedarnos con eso, sino también ponerlo en práctica, porque a veces pensamos de que como que ya lo entendimos y ahí queda, pero hay que todo ponerlo en práctica. Bueno, en esta tarde creo que lo que Dios nos quiso decir también es que aprendamos a sacarnos la venda y que podamos ver a nuestro prójimo no simplemente nuestros amigos, sino que nuestros prójimos son todos en general, las personas que nos hacen bien, las personas que nos hacen mal. Entonces tenemos que aprender a amar a todas aquellas personas, porque como todos han dicho, qué fácil es dar amor o dar la misericordia que Dios nos da a los que nos quieren. Lo difícil, el reto en realidad es darle la misericordia a los que nos hacen daño. El segundo punto es tratar de no tener miedo en tomar la iniciativa cuando vemos que cuando alguien necesita ayuda, ¿no? Porque a veces también decimos, pucha, ¿y ahora qué hago? Tendré las palabras, sabré cómo consolarlo, sabré ayudarlo. No tengas miedo, porque al final de cuentas es Dios el que va a actuar y es el Dios el que te va a utilizar. Y tercer y último punto es que tampoco seamos como el fariseo tratando de poner a prueba a Dios cuando tú no tienes la respuesta. Porque tú a veces dices, Dios, bueno, dime qué es lo que quieres que haga o cómo debo actuar, o está bien o está mal. Porque Dios sutilmente no le responde directamente, porque Él sabe que el fariseo tiene la respuesta. Entonces, no seamos así. Uno tiene la respuesta y sabe cuál es la buena acción que debe dar. Nada más. Amén. Amén. La palabra dice que hay pues hermanos, cuando se reúnen, dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación, ¿no? Y esta es una muestra de este versículo, que este versículo dice que cuando nos reunimos, usualmente yo sé que cantamos, alabamos a Dios, y ahí uno se sienta y simplemente escucha, ¿no? al que trae el mensaje, al pastor, al predicador, etcétera, ¿no? Pero este versículo que Pablo le escribió a los Corintios habla de una realidad que a veces no la vemos. Y dice que cada uno tiene.
no solo el que habla acá adelante. ¿Se han dado cuenta que cada uno tiene? ¿Verdad? ¿Cuántos han sido bendecidos por lo que se ha compartido en su grupo? Amén. ¿Ven? Y eso es lo que creo que Dios quiere reproducir en nosotros o que rompamos, porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos el límite y decimos, no sé qué puedo decirle a esta persona, o no sé qué puedo compartir, o si me pregunta de los marcianos y los extraterrestres, ¿qué le voy a decir? ¿No? Pero no es un impedimento, hermano, para que tú puedas dar lo poquito. Algunos entendieron, ¿no? Quizá solo que Jesús era el que estaba hablando, eso fue lo que entendieron. Pero ese poquito le añade realmente a lo que Dios quiere decir. Amén. Y no sé si ya están satisfechos, cerramos todo o les puedo compartir un poquito de este mismo pasaje. Amén. Quizás es añadir nomás a lo que ustedes han dicho, o quizás ver algunas cosas muy importantes. Lo principal de este pasaje, si tú ves todo este contexto, es que este maestro de la ley, era un maestro, ¿okay?, que le hace a Jesús esta pregunta. Y Jesús le contesta de una forma bien singular, ¿no? Porque es como si un profesor de matemáticas dijera, Jesús, ¿cómo se hace la raíz cúbica? ¿No? Entonces Jesús le dice, oye, ¿tú no eres maestro? ¿No sabes acaso? ¿No? Y él le contesta, y Jesús resume la vida eterna en amar a Dios, ¿no? Y amar al prójimo. Pero lo que él va a hacer a continuación es tratar el segundo tema. No amar a Dios, ese es este punto, sino amar al prójimo. Lo cual es también el mandamiento para nosotros, ¿sí o no? Uno es amar a Dios y otro día podemos compartir seguro de lo que es amar a Dios, ¿no? Es obedecer su palabra, adorarle, orar, ¿no? Y podemos tocar. Pero esta vez Jesús no está hablando de amar a Dios, sino de la segunda parte que también nos compete a nosotros. Porque con estas dos partes estamos completos. Y le dice, no amarás a tu prójimo como tú mismo, y él dice, queriendo justificarse, y dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y ya ustedes conocen la historia. ¿Por qué el sacerdote no lo ayudó? ¿Por qué el levita no lo ayudó? Y como ustedes saben, ya en la historia el sacerdote era una persona que conocía todos los rituales de Dios y la palabra de Dios. El levita era parte de la familia escogida para servir en el templo. Pero ustedes sabían que si esta persona estaba herida y si uno de ellos se acercaba y lo tocaba para voltearlo, para ver si estaba vivo, uno se contaminaba. Según la Biblia, cuando alguien tocaba a un muerto, uno se contaminaba. Y durante 7 días no podía ni acercarse al templo, al tabernáculo, porque uno estaba contaminado, ¿no? Al tercer día tenía que hacer un rito para purificarse y al 7º día como que le daban de alta y ya podía volver a ejercer su labor, ¿no? ¿No te ha pasado que en tu corazón a veces hay personas con las que tú sientes que si te acercas a ellos te vas a contaminar o te van a contaminar? ¿O te van a causar algún problema? ¿Y uno qué dice? ¿No? Mejor paso de largo, ¿no? Así que estas personas, para evitarse el problema, ¿no?, de que si está muerto, ya fui, pasaron de largo. Y viene este samaritano, que era un samaritano, es importante que Jesús diga que es samaritano, porque las personas de Samaria, para los judíos eran personas indignas, eran personas que no eran del pueblo de Dios, eran una mezcla, ¿no? Los samaritanos no eran judíos, los samaritanos no podían decir, esta es mi genealogía. El judío sí sabía su genealogía hasta Abraham. El samaritano no, porque había sido mezclado. Así que el judío al samaritano lo tenía como lo peor, ¿no?
Y el samaritano dice, el que se acerca, lo ve y fue movido, ¿qué dice? A misericordia, ¿no? Movido a misericordia. Y esto es lo que vemos que falta, hermanos. O creo que Jesús quiere que nosotros aprendamos o veamos las oportunidades de ser misericordiosos y de ayudar. Tengo que hacer una pequeña aclaración porque ayudar, tenemos que definir qué es ayudar, ¿no? Si alguien me pide dinero, yo digo, uy, justo el domingo han predicado que tengo que ayudar, así que ¿qué tengo que hacer? Entonces, hay veces en que tú ayudas, tu ayuda, mejor dicho, le hace daño al otro. Y ahí no debes de hacer daño, ¿no? A veces te piden prestado dinero, a veces, y tú dices, yo sé que esa persona no tiene para pagarme. Yo sé que esa persona después va a estar corriendo, yo sé que esa persona después va a tener que prestarse para pagarme, así que lamentablemente, pero es una urgencia todo, no, vamos, si es comida, algo ya, yo te lo puedo suplir, ¿no? Pero prestarte para hacer una cosa y al final no te voy a ayudar, ¿no? Entonces ¿no? Porque hablamos de ser misericordiosos y no todos estamos listos a ser misericordiosos, pero tenemos que entender lo que Jesús mismo nos tiene que enseñar, ¿no? Entonces lo ayuda, le venda las heridas, cuida de él, dice, y al otro día saca de su propio dinero, ¿no? Para darlo al mesonero y le dice, cuídamelo, y si tiene algún gasto más, yo te lo pagaré. ¿Qué quiere decir? Que será alguien que Dios le había dado, ¿qué? Dinero, ¿no? Dios lo había bendecido y que entiende para qué Dios te bendice. Amén. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué recibes un sueldo? ¿Por qué te queda extra a fin de mes? ¿Ok? Es para que tú puedas ayudar, bendecir. Muy bien, todos ya hemos visto eso. Y dice el versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Algo que me quería olvidar. El amor al prójimo, vimos que fue atacado por ladrones, ¿verdad? El que ama a su prójimo no le hace daño. Amén. El que ama a su prójimo no le engaña. Pati, no, préstame, mañana te pago. Y cuando yo sé que es mentira, le estoy haciendo daño, no le estoy amando. El amor nunca hace daño. Y dice ahí, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? El samaritano. Pero entienden ahí que Jesús no nos está enseñando quién es nuestro prójimo, ni cómo amar al prójimo, sino tú de quién eres prójimo. ¿Se han dado cuenta? Que Jesús no dice, todos nosotros hemos dicho, no, amemos a nuestro prójimo. ¿Quién era el prójimo? El prójimo era el que le robaron. No, eso no es lo que pregunta Jesús. Jesús dice, ¿quién es el prójimo del que le robaron? Y de los tres, ¿quién era el prójimo? Solamente uno. Y esto realmente revoluciona tu vida. ¿Por qué? Porque tú no estás pensando quién te ama a ti, quién te da la mano a ti, quién me ayuda en esta iglesia, quién me va a visitar, por qué no me llaman por teléfono, por qué no me visita, por qué la hermanita tal no me hace esto, por qué. No, tú estás pensando mal. Porque tú no tienes que pensar, ¿quién es el prójimo que me ama? Sino la pregunta es, ¿tú de quién eres prójimo? Esa es la diferencia. Hay tantas oportunidades de que tú seas prójimo que no tienes tiempo para pensar en quién te ama a ti.
Porque el amor no piensa quién me ama a mí, quién me hace bien, quién esta semana me ayuda, quién se compadece de mí, quién esto, lo otro. No, tú estás pensando tú de quién eres prójimo. Y esa es la diferencia. Y cuando tú piensas tú de quién eres prójimo, no tienes tiempo para que el diablo te diga, no, oye, Elizabeth no te saludó. Hoy tal hermanito está hablando de ti. Tal persona dice esto, no tienes tiempo para atender eso. Porque tú no estás pensando en quién te ama a ti. Tú no estás pensando en quién es mi prójimo. No, tú no estás pensando en quién, tú estás pensando en tú de quién eres prójimo. ¿Y quién fue prójimo? El que ayudó. Y como bien han resaltado, al final Jesús le dice muy bien, ¿no? Él le contesta, ¿quién fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? El prójimo del que cayó en mano de ladrones fue el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo, ¿qué? Ve y haz tú lo mismo. Me llama demasiado la atención que Jesús da todo este relato sobre amar al prójimo y en ningún momento Jesús dice, predícale, prepara un sermón para que se lo des. Tienes que tener un mensaje listo. Tienes que saber las leyes espirituales, tienes que saber cómo explicar el Apocalipsis y el Génesis y de dónde salieron la raza humana. Jesús no habla nada de predicar ahí, ni de dar ningún sermón, ni de dar ninguna enseñanza. Y simplemente le dice, tú ve y haz lo mismo. Es cierto que, y hay otros pasajes, ¿verdad?, que una vez que vamos a decir, si esa persona regresa y se está recuperando, ya se creó, ¿qué cosa? Una relación, ¿sí o no? ¿Tú quién eres? Mira, te recogí, estabas casi muriéndote, ¿no? Va a haber seguramente de repente alguna gratitud, ¿no?, de parte de ese hombre que cayó, ¿no? Y ahí sería el momento de ya poder quizá decirle, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué he hecho esto? No lo he hecho de mí simplemente, sino porque Dios te ama, porque Dios cuida de ti, porque Dios puso en mi corazón. Ya viene el testimonio de por qué lo hiciste. Pero hasta que lo hagas no tienes que decir ninguna palabra. Y esto es lo que Dios le dice que haga. Ve y haz tú lo mismo. Hemos estado viendo hace unas semanas vimos justamente lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Cómo está nuestra sociedad. Y el cambio en nuestra sociedad va a venir a través de personas que hagan esto en el nombre del Señor. Si te das cuenta, no hay ninguno aquí que pueda decir, yo no sé, porque a veces alguien, ¿cómo puedo servir a Dios? Estoy esperando que el pastor me llame para que él me diga qué debo de hacer en la iglesia, para que él me ponga en algún ministerio para hacer algo, para que él me diga cómo puedo servir a Dios. Pastor, yo quisiera predicar, yo quisiera hacer esto, yo quisiera otro. Cuando tú entiendes lo que Dios quiere que hagas, adivina qué, el pastor te va a llamar y tú sabes qué le vas a decir, pastor, lo siento, estoy muy ocupado. ¿Cómo que estás muy ocupado? Pero quiero que si puedes ayudarme en eso. Pastor, me gustaría ayudarlo en esto, pero Dios me tiene ocupado ahorita en esto, en mi trabajo, en mi barrio, en mi negocio, en mi escuela, ¿no? Me estoy reuniendo con los muchachos, estamos compartiendo. Así como ustedes han hecho de agarrar un pasaje y compartirlo, eso lo podrías hacer en cualquier lugar.
para que la gente comparta lo que ellos están recibiendo de parte de Dios. Así que oportunidades para que vivas, y en general para que vivamos esto, hay por montones, por montones. No quiero avergonzar a nadie, ni es la más mínima intención, pero creo que hay unos hermanos acá que son de Venezuela, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Sí? Ahí atrás, miren, 1, 2, 3, 4. ¿Ya les han dado la bienvenida a ellos? ¿Sí? Sí, ¿verdad? No todos, por supuesto, pero la mayoría, no algunos, ¿no? Vienen de otro país. Sabemos cómo está su país, ¿verdad? Los que ven las noticias. Muchos han venido a la fuerza, muchos han venido tratando de buscar algún mejor futuro, ¿no? O simplemente trabajar o vivir, quizás, ¿no? ¿Y cómo los ha tratado la gente? Al principio los trataron bien, bienvenidos, pero ahora último, ¿cómo los están tratando? ¿Han visto noticias? Como que la cosa está un poco cambiando, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque misericordia muchas veces es misericordia hasta que no te metes conmigo. Cuando te metes conmigo ya se me acaba la misericordia, ¿no? Pero no debemos de olvidarnos, hermanos, el desafío que el Señor nos pone. Y tú tienes que, ahí donde tú estás, hermano, este día domingo es para que hagamos cosas así, para que compartamos, pero de lunes a sábado es tu verdadero cristianismo. Yo quiero que se pongan en pie aquellos que son ministros aquí en esta iglesia. Los ministros de esta iglesia, pónganse en pie, por favor. ¿Todos pueden verlos? ¿Sí? Pues todos se equivocaron. Tú también eres ministro. Ponte en pie, claro. Yo sé que está con bastoncito, hermana Marta, pero usted es ministro. ¿Quiénes son los ministros? Porque Dios te va a dar oportunidades ¿de qué? De amar, ¿sí o no? Al prójimo. Ajá. ¿Y cuántas horas al día eres ministro? ¿Verdad? ¿Cuántas horas al día eres ministro? Ministro de Dios, siervo de Dios. 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pero pastor, yo no soy líder. Sí, quizás no eres líder, pero eres ministro. Yo no soy predicador, no eres predicador, pero sí eres ministro. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado a ministrar, a dar. Lo poquito que tú crees que en las manos de Dios se multiplica, has sido llamado a dar ese poquito al que lo necesita. Amén. Y Dios hace grandes cosas. Roberto empezó recibiendo en su casa un grupo de jóvenes solo para compartir con ellos, darles, ¿no? Porque cuando no hay, ¿qué pasa, Roberto? Cuando no hay que comer. La cosa es seria, no, yo sé que van, pero es diferente, ¿sí o no? Maritza, yo le he visto a Maritza ahí preparando, ¿sí o no? Sandra. Maritza nunca ha predicado en este púlpito, ¿no? La esposa de Roberto, nunca ha predicado. Que yo sepa, nunca se ha dado un sermón acá ni nada. Pero ella está haciendo lo que Jesús dijo que hiciéramos. Ahora, nadie le va, ¿no? Quizá nadie le da una diploma, un trofeo, pero adivinen quién sí está viendo. ¿Quién tiene una sonrisa?
Ella está ministrando cuando abre su casa para recibir a los jóvenes y darles y amarlos, ¿verdad? De repente no con un sermón, sino amarlos con una comida, amarlos con unos sándwiches y amarlos con ese amor, ¿no?, que Dios da. Breña puede cambiar. Jicamarca puede cambiar. ¿Por qué? Porque Dios tiene personas ahí que aman al prójimo. El centro de Lima puede cambiar. Amén. Tenemos varios hermanos que vienen ahí por Huancavelica, todo. Puede cambiar. Así que, hermanos, tú y yo, todos nosotros, somos ministros del Señor 24 horas, 7 días a la semana. Mira cuántos ministros tiene esta iglesia. ¿Tú no crees que Dios puede hacer grandes cosas a través tuyo? Sin importar tu edad, si eres joven o eres más viejito. Amén. ¿Dónde? Tu casa, con la gente que paras, ¿no?, con la gente que te encuentras, etcétera, etcétera. Dios te va a dar oportunidades. Yo estoy seguro, hermanos, que algunos esta semana sus ojos se les han abierto y esta semana van a ver cosas que no veían antes. Van a ver cosas que dicen, wow, esta persona necesita, ¿no? Esta persona lo único que está buscando es que Dios lo está poniendo ahí, ¿no? Como compartíamos sobre cuando cierran el domingo acá al centro de Lima, ¿no? Están ahí las personas y nosotros no veíamos. ¿Por qué? Porque solo estábamos pensando en nuestra comodidad. Amén.